quería agradecer al comité organizador y científico pues por invitarme a participar en el segundo Congreso Internacional del Déficit de Down. Y pues como bien decía el doctor Comas, yo soy Sonia Sánchez y pues a continuación les hablaré sobre el estudio del papel de la microbiota intestinal en la intolerancia a la histamina del déficit de Down. En primer lugar, me gustaría hacer una breve introducción sobre el metabolismo de la histamina a nivel intestinal. Como vemos en la imagen, en una situación de normalidad, en un individuo sano, la histamina procedente de los alimentos es degradada por la enzima diaminoxidasa o Down, evitando el paso de histamina al torrente sanguíneo. Sin embargo, existen dos situaciones en las que la degradación de la histamina se puede ver comprometida, que serían pues, delante de una intoxicación histamínica o bien delante de una intolerancia a la histamina. En el caso de la intoxicación histamínica, brevemente, lo que sucede es que en este caso llegan niveles muy elevados de histamina procedente de los alimentos, llegando al intestino y sobrepasando la capacidad de metabolización de la enzima DAO, por lo que esta amina llegará al torrente sanguíneo y dará lugar a los efectos adversos de la histamina. La otra situación que les comentaba, la intolerancia a la histamina, que es el caso que nos ocupa a día de hoy, en este caso los niveles que llegan de histamina procedentes de los alimentos son normales o incluso en algunos casos bajos, pero en este caso lo que sucede es que es la enzima DAO la que se encuentra no funcional o con una menor capacidad, con una menor actividad, de manera que en este caso la histamina pasará al torrente sanguíneo, será absorbida y dará lugar a la sintomatología asociada. ¿Cuáles pueden ser los síntomas de una intolerancia a la histamina? Pues bien, estos pueden ser muy numerosos y variables debido a que la histamina ejerce sus efectos mediante la interacción con 4 receptores distribuidos por todo el organismo. De esta manera podemos encontrar síntomas tanto a nivel del tracto gastrointestinal, de la piel, del sistema nervioso, del sistema respiratorio y del sistema cardiovascular. Este hecho, el hecho de que haya numerosos síntomas, provoca que no se pueda definir un cuadro clínico concreto para esta intolerancia. De hecho, esta complejidad ya se puso de manifiesto en un estudio llevado a cabo por un grupo de investigadores austríaco, Schneidel y colaboradores, en donde de 133 pacientes pues, observaron que el 97% presentaban 3 o más síntomas que afectaban diferentes órganos o sistemas y con un valor medio de 11 síntomas por paciente. Además, observaron que los síntomas afectaban principalmente al tracto gastrointestinal y en menor medida al sistema respiratorio y la piel. ¿Cuáles pueden ser, volviendo al déficit de Down, cuáles pueden ser los orígenes de este déficit? Pues bien, a nivel genético se han descrito diferentes polimorfismos en el gen de la DAO relacionados con esta menor actividad enzimática. También este déficit puede tener un origen patológico a nivel intestinal, ya que, por ejemplo, las enfermedades inflamatorias intestinales podrían limitar la secreción de esta enzima. Y a nivel farmacológico se ha descrito que determinados fármacos pueden bloquear o inhibir la enzima DAO. No obstante, hacen falta más estudios para poder conocer realmente este mecanismo inhibitorio. Otro posible origen de este déficit de Down, aunque todavía falta investigar un poco más en este tema, pues podría ser una disbiosis, la existencia de una disbiosis intestinal. En este sentido, el estudio llevado a cabo por Shin y colaboradores, que les presento aquí a la izquierda, observaron que individuos intolerantes a la histamina presentaban una composición de la microbiota intestinal diferente a la de un grupo control. Concretamente, estos pacientes mostraron un aumento en la abundancia relativa del filum Proteobacteria, el cual se ha relacionado con inflamación intestinal. Observaron también una menor abundancia de bifidobacterias asociadas a una buena salud intestinal y, en general, una menor riqueza de especies bacterianas. En conclusión, los autores apuntaron que esta disbiosis intestinal podría contribuir a una inflamación de la mucosa y, en último término, a una reducción de la actividad de la enzima DAO. En este sentido, nuestro grupo de investigación ha realizado recientemente 2 estudios. El primero, que consistió en la caracterización y perfil de la caracterización del perfil y composición de la microbiota intestinal en individuos con síntomas de intolerancia a la histamina y su comparación con los de una población sana. El segundo estudio consistió en la evaluación de potenciales cambios en el perfil y composición de la microbiota intestinal de un pequeño subgrupo de pacientes a lo largo de 9 meses de tratamiento dietético de esta intolerancia.
Para poder llevar a cabo el primer estudio se contó con un total de 26 voluntarios, 12 de ellos intolerantes a la histamina procedentes del Instituto Clínico del Déficit de Down y 14 individuos sanos reclutados en el campus de la alimentación de la Universidad de Barcelona. Los criterios de inclusión para el grupo de intolerantes pues, fueron comprender edades de entre los 18 y 65 años, mostrar un diagnóstico de intolerancia a la histamina y presentar resultados negativos de alergia alimentaria mediada por IgE. Los criterios de exclusión para este grupo fueron pues, el embarazo, lactancia, haber iniciado una dieta baja en histamina antes del inicio del estudio o estar tomando o haber tomado antibióticos, prebióticos o probióticos el mes antes del inicio del estudio. Para el grupo de individuos sanos, los criterios de inclusión fueron comprender el mismo rango de edad que el grupo de intolerantes y no presentar síntomas de intolerancia a la histamina. Como pueden ver, en los criterios de exclusión para el grupo de individuos sanos fue exactamente el mismo que para el grupo control. Perdón, para el grupo de intolerantes. A todos los voluntarios se les determinó la composición de la microbiota intestinal mediante la secuenciación masiva de las regiones V3 y V4 del ARN ribosómico bacteriano. El posterior análisis bioinformático se realizó a través de la base de datos de EthBioCloud. Como verán a continuación en la parte de resultados, los datos de la composición de la microbiota intestinal se representan según la abundancia relativa de los filums, familias, géneros y especies encontradas en ambos grupos. Y por último, el análisis de la diversidad bacteriana se realizó mediante la alfa y la beta diversidad. En cuanto a los resultados de este primer estudio, en la siguiente figura les muestra la abundancia relativa de los diferentes filums detectados en ambos grupos de estudio. En general, como se puede observar, ambos grupos presentaron un perfil muy similar, representando Firmicutes y Bacteroidetes, en verde y en amarillo, el 90% del total de la microbiota intestinal. Sin embargo, el grupo de intolerantes sí que es verdad que mostró un ligero aumento en la abundancia de proteobacteria, aunque sin significación estadística en comparación al grupo control. Es importante destacar que un aumento de este filum se ha descrito como un marcador de disbiosis intestinal. De hecho, Shin y colaboradores también reportaron niveles elevados de proteobacteria en pacientes con intolerancia a la histamina y también otros autores en otros estudios con pacientes con otras patologías intestinales, como en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de intestino irritable. En cuanto a las familias bacterianas, se observaron ciertas diferencias. Concretamente, se observaron diferencias estadísticamente significativas en 4 familias bacterianas, que son las que les muestro aquí. De entre estas, destacar que el grupo de intolerantes mostró una menor abundancia relativa de la familia Prebotelaceae en comparación con el grupo control. Según la literatura, una menor proporción de estas bacterias se ha relacionado con una reducción en la síntesis de mucina, lo cual podría provocar un aumento en la permeabilidad intestinal. Con lo cual, se podría hipotetizar que en el caso de que existiese este aumento en la permeabilidad intestinal, facilitaría la penetración de metabolitos, como por ejemplo la histamina, que en último término podría favorecer el desarrollo de la sintomatología adversa a la histamina. A nivel de género, en estas dos gráficas les muestro tan solo significativas entre ambos grupos, ya que como muchos de ustedes sabrán, pues existen muchos géneros y muchas especies dentro de la microbiota intestinal y si los hubiese representado todos no apreciaríamos ningún tipo de diferencia. Entonces, a nivel de géneros observamos un total de 21 diferencias y a nivel de especies un total de 30. Dentro de estas diferencias observadas, el grupo de intolerantes mostró una menor abundancia relativa de bacterias con propiedades beneficiosas para la salud intestinal, concretamente para los géneros Ruminococcus y Faecalibacterium y para la especie Faecalibacterium prausnitzii. Ruminococcus es un género al cual pertenecen bacterias que pueden degradar polisacáridos complejos en azúcares más simples para hacerlos más disponibles para las células epiteliales del intestino. Faecalibacterium y particularmente su especie Faecalibacterium prausnitzii son uno de los principales productores de butirato en el intestino humano. Además, se ha postulado que esta especie, la Faecalibacterium prausnitzii, podría ser un buen marcador de salud intestinal. Por el contrario, el grupo de pacientes intolerantes mostró una mayor abundancia relativa de géneros de especies
formadores de histamina. Concretamente, el caso de los géneros Staphylococcus y Proteus, de los géneros no identificados de la familia Enterobacteriaceae y las especies Enterococcus faecalis y Clostridium perfringens. Esta mayor abundancia de bacterias formadoras de histamina podría resultar en una acumulación de histamina, lo que conllevaría una mayor absorción sistémica de histamina y, por tanto, la aparición de los efectos adversos. En cuanto a la diversidad bacteriana, en estas gráficas les muestro la alfa diversidad medida a través de los índices de Shannon y de Simpson. Como se puede observar, pues en este caso no se detectaron diferencias significativas entre ambos grupos. Por otro lado, y para acabar los resultados de este primer estudio, en estas dos imágenes les muestro la betadiversidad visualizada mediante el análisis de coordenadas principales. Como se puede ver, sí que se detectaron diferencias significativas a nivel de género y a nivel de especie entre ambos grupos de estudio. Además, las muestras del grupo intolerante, representadas en color azul, como podemos observar, están más separadas entre ellas, están más distanciadas en comparación al grupo control, que está representado en color verde. Este hecho denota una mayor o un mayor grado de heterogeneidad en la composición de la microbiota intestinal de los pacientes intolerantes. Para el siguiente estudio, que fue evaluar potenciales cambios en el perfil y composición de la microbiota intestinal de un subgrupo de pacientes a lo largo de 9 meses de tratamiento de la intolerancia a la histamina, se contó con un pequeño subgrupo de 5 pacientes del estudio que acabo de comentar ahora mismo. El tratamiento dietético que siguieron estos pacientes fue proporcionado y monitorizado por el Instituto Clínico del Déficit de Down y concretamente consistió en una primera fase de 2 meses de restricción de aquellos alimentos con contenidos de histamina y otras aminas, seguida de 2 fases de reintroducción de alimentos, siempre según la tolerancia de cada individuo, para llegar a conseguir una dieta lo más equilibrada posible. A lo largo del tratamiento dietético también se suplementó a los pacientes con DAO exógena 3 veces al día. En cuanto a los resultados de este segundo estudio, a nivel de filums, como pueden observar, no se detectaron diferencias significativas a lo largo del tratamiento dietético. En el caso de las familias bacterianas, para aquellas con una mayor representación tampoco se detectaron cambios significativos, pero sí que en algunas familias, concretamente en 21 familias con una menor representación, en este caso sí que vimos un cambio significativo a lo largo del tratamiento. En esta tabla les muestro estas 21 familias y concretamente destacar que vemos que la mayoría se redujeron a partir de los 6 meses de tratamiento, aunque algunas, concretamente como por ejemplo Morganelaceae y como Amonadaceae, ya sufrieron esta disminución a partir de los 2 meses de estudio. Es importante mencionar que muchas de estas bacterias disminuidas se han asociado a efectos no deseables para la salud intestinal. 2 ejemplos de estas familias bacterianas que disminuyeron a lo largo del estudio son, como he mencionado, Morganelaceae. En este caso también les quiero mostrar la familia Pseudomonadaceae. Morganelaceae, como comentaba, reducida a partir de los 2 meses de estudio y Pseudomonadaceae a partir del 6º mes. Destacar que ambas familias incluyen especies bacterianas con una elevada capacidad para formar histamina. En este mismo sentido, a nivel de géneros y especies, también se observó una importante disminución de ciertas bacterias histaminogénicas, concretamente para el género Proteus y su especie Proteus mirabilis y para el género Rautela. También en este género y en esta especie reducciones a partir del 2º mes y en Rautela a partir del 6º. Por otro lado, destacar que a lo largo de este estudio se observó un incremento significativo del grupo de especies Roseburia. Este grupo de bacterias tiene un especial interés ya que se le ha atribuido propiedades beneficiosas para la salud intestinal debido a su capacidad para formar ácidos grasos de cadena corta, entre ellos butirato. Para finalizar, del primer estudio hemos podido concluir que los individuos con intolerancia a la histamina presentaron un perfil y composición diferente al de los individuos sanos. Esta disbiosis intestinal se caracterizó por una mayor presencia de bacterias formadoras de histamina y una menor proporción de ciertas bacterias asociadas a una buena salud intestinal. Del segundo estudio hemos podido concluir que se observaron cambios en el perfil y composición de la microbiota intestinal de 5 pacientes con intolerancia a la histamina a lo largo de 9 meses de tratamiento dietético.
Durante este periodo se vio una reducida abundancia relativa de ciertas bacterias histaminogénicas, particularmente de las familias Morganelaceae y Pseudomonaceae, y de los géneros Rotella y Proteus y de su especie Proteus mirabilis. No obstante, estos resultados necesitan ser confirmados con futuros estudios que incluyen un mayor número de pacientes y un grupo de individuos sanos que sigan el mismo tratamiento dietético. Antes de finalizar, pues es de su interés, les dejo la información de los artículos derivados de estos dos estudios. El primero titulado Intestinal Dysbiosis in Patients with Histamine Intolerance y lo pueden encontrar en la revista Nutrients. Y el segundo estudio, The Dietary Treatment of Histamine Intolerance Reduces the Abundance of Some Histamine Secreting Bacteria of the Gut Microbiota in Histamine Intolerant Women, a Pilot Study, lo pueden encontrar en la revista Frontiers in Nutrition. Bueno, finalmente, muchas gracias por su atención y las dudas que tengan derivadas de esta presentación, pues las podemos comentar al final en la parte del coloquio. Muchas gracias.